arranque mientras lo buscas, ¿sale? Muy buenos días, chicos, muy buenos días, gracias por estar aquí en este momento. Sé que la conectividad o que la conexión, o que porque es domingo, algunos de ustedes no se conectaron, pero no hay problema, vamos a trabajar un rato con Carla y espero que este trabajo les sirva para los demás. Carlita, entonces, ¿encontraste alguna duda de una vez? ¿La podemos resolver o empezamos con este ejercicio? Es un ejercicio para revisar ya lo que es fricción, leyes de Newton y fricción. ¿Sí lo encontraste, Carlita? No, no lo encontré, no sé dónde lo anoté, la verdad. Bueno, muy Yo bien, ¿qué te parece? Vamos a revisar entonces este problema de leyes de Newton y de fricción. En este problema nos dice lo siguiente. Vamos a revisar, fíjense lo que dice, ¿no? Déjame ver. Fíjense lo que dice el problema. Se aplica una fuerza cuyo valor es de 40 newtons durante 5 segundos sobre un bloque de 90 newtons para desplazarlo sobre una superficie horizontal con un coeficiente de fricción de 0.27. Ojo, este bloque, vamos a verlo, Carlita, fíjate, este bloque, 90 newtons, está sobre una superficie horizontal, hay fricción, obviamente se le aplica una fuerza de 40 newtons para desplazarlo de forma horizontal, pero hay un coeficiente de fricción de 0.27. Ese coeficiente de fricción, obviamente, ya lo sabemos, precisamente eh, limita el movimiento del objeto. Al limitar el movimiento del objeto, hace que se genere una fuerza de fricción dinámica del lado contrario. Y nos pregunta el problema que hay que calcular la aceleración, la velocidad a los 5 segundos y también la distancia que recorre el bloque al cabo de los 5 segundos. Entonces, aquí tendremos que retomar varios elementos. Obviamente, elementos en los cuales cuando se recorre el objeto, tenemos entonces una velocidad o un cambio de velocidad. Por consecuencia, existirá una aceleración de forma horizontal. Y también, como es un desplazamiento horizontal con una velocidad o un cambio de velocidad, o sea, con una aceleración, la distancia saldrá a partir de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado o las ecuaciones que vamos a utilizar. Entonces, podemos ir empezando. Por lo pronto, sabemos nuevamente que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, esa suma de fuerzas en general, sabemos entonces, es una fuerza resultante de todas las fuerzas horizontales, ¿cierto? Estamos hablando de las fuerzas en X, masa por aceleración, obviamente en X. También en Y. De hecho, esto funciona también para lo que es la suma de fuerzas en Y, es igual a la masa por la aceleración en Y. Sabemos, ojo, que el objeto no se desplaza de forma vertical. Si no se desplaza de forma vertical, estamos hablando que la aceleración en Y no es cero. existe. Así es, no existe. Entonces, todas las fuerzas que existen en Y serán igual a cero. Si observamos su diagrama de fuerzas, entonces solamente quedarían las siguientes. La reacción o la normal, N o R, como le quieras llamar. El peso, queda una fuerza horizontal, que es la que hace que se mueva, que vale 40 newtons, y una fuerza que hace que se detenga porque está friccionando con el piso, que es la fuerza de fricción dinámica. El objeto ya se está moviendo porque el coeficiente de fricción que nos están dando es dinámico.
Hasta ahí, Carlita, ¿soy claro? Sí. Muy bien. Bueno, chequemos entonces lo siguiente. Si nos vamos a la suma de fuerzas en X, pues entonces observamos que las fuerzas que existen en X, una es positiva, 40 newtons, que es esta, Ajá. una es negativa, que es la fuerza de fricción dinámica, y será igual a la masa por la aceleración en X. Sabemos que el objeto tiene una aceleración en X porque el objeto se desplaza de forma horizontal. ¿Hasta ahí está claro? Entonces, ¿de dónde sale esta ecuación? Sí. Ah, muy bien. Veamos también lo siguiente. Sabemos también, por las mismas ecuaciones que hemos estado trabajando en física, que el coeficiente de fricción aquí interviene. Chequeamos entonces cómo. Fíjate, 40 newtons menos coeficiente de fricción dinámico por la normal. Porque sabemos que la fuerza de fricción dinámica se compone del coeficiente de fricción dinámico multiplicado por la normal. En este momento no sabemos cuánto vale la normal, ¿verdad? Y esto será igual a la masa. Y obviamente la masa, sabemos que este objeto, ¿te acuerdas cómo la sacamos la masa? Como peso sobre gravedad. ¿Te acuerdas de esa ecuación? Ajá. Ah, muy bien. La masa es peso sobre gravedad. También la fuerza de fricción dinámica es coeficiente de fricción dinámico por la normal. Entonces ahí estamos obteniéndolos muy fácilmente. Por la aceleración en X. De aquí, observa, sacamos esto. De aquí, sacamos esta. Sí. Muy bien. Vamos empezando a observar qué elementos tenemos. Si tú te fijas, el coeficiente de fricción dinámico nos lo da el problema, que es un coeficiente de fricción dinámico de 0.27. La normal no la tenemos. El peso también lo tenemos, que es 90 newtons. La gravedad, obviamente, ahí la tenemos también, que es 9.8. Y la aceleración no tenemos. Entonces, en esta ecuación, dos variables no conocemos, ni la normal ni la Sí. aceleración. ¿Hasta ahí soy claro? ¿Que no conocemos ninguna de estas dos? Sí, profe. Ah, muy bien. Ok. Chequemos entonces. Fíjate. Nos vamos entonces a la suma de fuerzas en Y primero, para empezar a observar qué podemos obtener de allí. Checa. ¿Cuáles son las fuerzas que existen en Y? Revisa el diagrama de fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas que existen en Y, Carla? Dime. El peso, Eso, negativo o peso. positivo. Negativo. Menos el peso, Ajá. Más la reacción. muy bien, más la reacción o la normal. Aquí en este caso, en este ejercicio, yo le puse el valor de n o la variable n, que es la normal. Es lo mismo, ¿eh? Normal o peso, o reacción, perdón. Y esto será igual a ¿cuánto? La aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración en Y? Cero. Perfecto. Cero por cualquier valor es cero. Ajá. ¿Estoy siendo claro ahí? Sí, profe. Muy bien. Ahora observemos. Como el negativo menos el peso pasa del otro lado de la igualdad positivo, sabemos entonces que la normal será igual al peso. Pues, ¿Y el peso cuánto vale? 90 newtons. Muy bien, 90 newtons. Entonces ya sabemos que la normal vale 90 newtons. Pues entonces esta normal la vamos a aplicar ya en esta ecuación. Veamos qué pasa. Fíjate, Ajá. 40 newtons menos el coeficiente de fricción dinámico es 0.27 por la normal que vale 90 newtons y es igual al peso que es 90 newtons entre la gravedad que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado multiplicada por la aceleración en X. Observa que en esta ecuación ya solamente nos está quedando la aceleración en X como única variable. Entonces vamos viendo la resolución de algunos detalles. Ajá. ¿Cuánto nos da 0.27 por 90? Punto Tienes una 27. calculadora.
Ajá, Sí, ¿tienes tu calculadora a la mano? Bueno, punto 27 por 90 para ir haciendo operaciones. 24.3. Entonces, 40 newtons menos 24.3 newtons es igual, ¿cuánto nos da 90 entre 9.8? 90 entre 9.8. Ujú. 9.183. 183. Bueno, entonces lo podemos dejar 9.180 y 118, ya redondeado. ¿Sale? Ajá. Y obviamente, newtons sobre metro sobre segundo nos da kilogramos por la aceleración en X. Ok. Esto de newtons sobre metros kilogramos ya lo sabemos porque newtons son kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Todo esto entre metros sobre segundo cuadrado. Se eliminan estos elementos, este con este, y la única unidad que nos queda es kilogramo. Por eso es que sale aquí. Ajá. ¿Hasta ahí soy claro? Sí. Muy bien, pues entonces hagamos otras operaciones. 40 menos 24.3, ¿cuánto nos da? 17.7. A ver, revísalo bien. 40 menos 24.3. 15.7. Ah, bueno, muy bien. 15.7 newtons Ajá. es igual a 9.18 kilogramos por la aceleración en X. Sabemos que este término con este, ¿qué están haciendo? Perdón, a ver, espérame. ¿Qué están haciendo estos dos términos? 9.18 y la aceleración. ¿Qué están haciendo? No sé. Mm, Fíjate, 9.18 kilogramos por la aceleración en X. Esto es una multiplicación. Viene desde acá. Cierto. Masa por aceleración. Masa por aceleración. Y entonces la Va, masa la cambiamos por peso sobre gravedad por aceleración. Pero siguen multiplicando. ¿Te fijas? sí, ya entendí ahora sí. Entonces aquí estos dos se están multiplicando. Si están multiplicando ¿cómo pasa del otro lado? Dividiendo. Muy bien. Entonces tendríamos la operación. 15.7 newtons entre 9.18 kilogramos. Esto es igual a la aceleración en X. Ok. ¿Te fijas? ¿Cuánto nos da entonces esto? 15.7 entre ¿Cuánto? 9. Ujú. 1.71. Entonces la aceleración es igual a 1.71. Y ahora, newtons sobre kilogramos, lo voy a poner de este lado, sabemos que los newtons son kilogramo metros sobre segundo cuadrado, entre kilogramos, que es la otra unidad. Se eliminan entonces kilogramo con kilogramo y ¿qué unidad nos queda? Al cuadrado. Muy bien, metros sobre segundo cuadrado. Ya tenemos entonces la aceleración Ajá. en este problema. ¿Dudas hasta ahí de ese problema? Ninguna, profe. Muy bien, entonces continuamos buscando la velocidad. Si Ok. ya tenemos la aceleración, la velocidad sale de la fórmula precisamente de lo que es un movimiento, repito, de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Por consecuencia, la velocidad no es otra cosa más que la aceleración por el tiempo. Esa es la ecuación de la velocidad. Y porque parte del valor o parte del reposo. Y también la distancia como parte del reposo, tenemos la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Estas son sus ecuaciones. ¿Soy claro? Estas dos ecuaciones vienen desde el movimiento uniforme acelerado, o sea, desde el segundo tema que vimos en esta materia. Por eso era importante retomar desde el rectilíneo uniforme, ¿te acuerdas? Porque ya se utilizan varias cosas aquí. Checamos entonces, si son estas dos ecuaciones, pues entonces simplemente las aplicamos. La velocidad a los 5 segundos, pues será entonces la aceleración, que vale
1.71 metros sobre segundo cuadrado multiplicado por 5 segundos. ¿Cuánto nos da eso? 8.55. Perfecto, 8.55. Veamos las unidades. Segundo cuadrado se elimina con este segundo. ¿Y qué unidades nos quedaron? A ver, espérame porque no alcancé a ver. Ah, otra vez. Ajá. Segundo se elimina con segundo cuadrado. Nos queda metro. Pero fíjate, este otro que está acá. Metro sobre segundo. Exacto, porque es una velocidad, metros sobre segundo. Las velocidades, acuérdate que son distancias sobre tiempos. Y ahí entramos entonces a la tercera pregunta. ¿Qué distancia recorrió o qué desplazamiento tuvo a los 5 segundos? Pues entonces aplicando la ecuación, tenemos la aceleración 1.71 metros sobre segundo cuadrado multiplicado por 5 segundos al cuadrado, todo esto sobre 2. Acuérdate que la operación en este caso, ¿qué se hace primero? ¿La multiplicación, la división o el cuadrado? La multiplicación. No es cierto. La precedencia de operadores, para todos, la precedencia de operadores primero es potencias o radicaciones. Después, multiplicaciones o divisiones. Después, sumas y restas. Si queremos cambiar el orden, hay que utilizar paréntesis. En este caso, la operación que se hace primero es la potencia. 5 por 5, obviamente, sería 25 multiplicado por 1.71. Y a eso lo dividimos entre 2. ¿Cuánto nos queda? 25 por 1.71. Claro, primero el cuadrado, multiplicación y luego división. 42.75 entre Entre 2. 2, 21.375. redondeado a 2 dígitos, entonces nos quedaría 21. ¿A cuánto? 21. 37. El tercer dígito que me dijiste, creo que era ¿qué número? 5. Entonces, ¿cómo le haces para redondear? Si el dígito es 5 o mayor, entonces Sube. se le suma 1, así es, al segundo dígito. El segundo dígito era ¿qué dijiste? ¿Qué número era, Carla? 75. Entonces, 8. Ok, El 7 se le suma 1 para poder eliminar este. ok. ¿Hasta ahí soy claro? Ajá. Muy bien, y ahora veamos las unidades. Este segundo subió al cuadrado, segundo cuadrado. Entre segundo cuadrado se eliminan estos dos. Ujú. Y la única unidad que nos queda, Metro. observemos que es una distancia, por eso son metros. Ujú. Eso es todo el problema, Carla. Ah, caray, no estaba tan complicado. Así es, ¿verdad que no está complicado? Sí entiendo, pero ya a la hora de hacerlo ya no entiendo. A la hora de hacerlo, a la mera hora. Ya lo entiendo. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿está claro ahí el problema? Ajá. Muy bien. Bueno, vamos a realizar un segundo problema para que tengan dos problemas más por ahí que visualizar. Y les dejo dos problemas más para resolver. ¿Sale? Ok. Muy bien, les había dictado un siguiente problema. Una motocicleta cuyo peso es de 1800 newtons, 1800 newtons de peso. Se mueve a una velocidad cuyo valor es de 60 kilómetros por hora.
Al aplicar los frenos, se detiene a una distancia 5 metros. de 25 metros. ¿Te acuerdas que les dicté ese? Calcular el valor de la fuerza de fricción que la detiene. Calcular la fuerza de fricción que la detiene. Entonces tendremos fuerza de fricción es la que no conocemos. Bueno, nuevamente, imagínate un diagrama de fuerzas donde la motocicleta obviamente lleva hacia acá, hay un peso, una reacción o una normal, por eso le pongo R o N, no importa en este momento, y simplemente al aplicar la fuerza o al aplicar los frenos, se genera una fuerza de fricción que hace que la motocicleta se vaya deteniendo. ¿Hasta ahí soy claro? Ujú. Si te fijas, no hay ninguna otra fuerza. La motocicleta ya se iba desplazando. No significa que fuese una fuerza hacia la derecha, sino simplemente ya iba desplazándose. Se aplican los frenos y solamente hay una fuerza de fricción. No hay ninguna otra fuerza. Igual partimos con la suma de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración en X. Suma de fuerzas en Y igual a la masa por la aceleración en Y. También sabemos la aceleración en Y. ¿La motocicleta se mueve de esta manera, de manera vertical, Carla? No, No, entonces la aceleración en Y, ¿cuánto vale? 0. Cero. Por consecuencia, ¿cuáles son las fuerzas que existen en Y? El peso y la reacción. Perfecto, si es el peso y la reacción, pues entonces sabemos que es menos el peso más la reacción o más la normal. Ajá. Y esto es igual a cero. Significa que el peso es igual a la reacción. ¿Te fijas? Y esto vale 1800 newtons. Con esto sabemos el peso y la reacción. ¿Dudas hasta ahí? Ninguna. Muy bien. Del otro lado, sabemos que la fuerza de fricción es la única fuerza que existe en X. ¿La ves? Sí. Por consecuencia, entonces tenemos fuerza de fricción, es la única, será igual a la masa por la aceleración en X. Pues entonces sabemos también, veamos que la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción dinámico Ujú. multiplicado por la normal. También sabemos esa ecuación. Sabemos que la fuerza de fricción dinámica es el coeficiente de fricción dinámico por la normal. Y esto será igual a la masa. La masa sabemos de dónde la sacamos, porque en este momento no la tenemos. La sacamos a partir de peso sobre la gravedad. ¿Cierto? Sí. Multiplicado nuevamente por la aceleración en X. Fíjate cómo, dependiendo de los problemas, salen las ecuaciones. Y se van pareciendo mucho las ecuaciones, pero cada ecuación es dependiendo del problema. ¿Sale? En este momento, el coeficiente no lo conocemos. La normal sí. Ya sabemos que vale, o la reacción. Vamos a ponerle aquí normal o reacción, es lo mismo. Es igual a 1800. También conocemos el peso y conocemos la gravedad, pero no conocemos la aceleración. Significa que aquí no conocemos ni el coeficiente de fricción Ni la aceleración. ni la aceleración. Bueno, pues entonces lo que podríamos hacer es, hay que buscar la aceleración primero. Y sabemos que la aceleración, ojo, si este es un objeto que iba con una velocidad, esta es su velocidad inicial, y dice que se para después de 25 metros, su velocidad final, ¿cuánto valdría? Se para el objeto, repito, Ajá. después de 25 metros. Entonces, ¿cuánto vale? 25 metros. No, su velocidad, fíjate, iba a Ah, ya. 60 kilómetros por hora. Ajá.
Después de 25 metros, se para porque se puso un freno. La pregunta es, ¿cuánto vale su velocidad cuando se para? No sé. ¿Cómo se saca? Bien simple, por sentido común. Vale cero, porque dice se para. Ay, 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 sí es cierto. Frenó. ¿Sale? ¿Hasta ahí está claro? Sí. Sí, Bueno, profe. ojo. Entonces, continuamos con el ejercicio. Fíjate, obviamente hay que hacer una para que estén en las mismas unidades. Hacemos lo siguiente. La velocidad, que era 60 kilómetros por hora, hagamos entonces kilómetros, una conversión a metros. Y horas a segundos. Un kilómetro son 1000 metros, una hora 3600 segundos. Hagamos esa conversión entonces, Carla. 60 por 1000. Digo, todo esto es para obviamente tenerlo en las mismas unidades. 60 por 1000 entre 3600. 60 por 1600. $16.66. ¿Y qué sigue después del otro 6? 16.67, perdón. Ah, ok, ya redondeado. Muy bien. Veamos las unidades. Kilómetro, kilómetro se eliminan, hora y hora se eliminan y nos quedan metros sobre segundo. Ok, ¿Hasta ahí está claro? sí. Muy bien, entonces fíjate bien. Como sabemos que cuando hay un cambio de velocidad, significa que existe una aceleración, ¿cierto? Y va con una velocidad, llega a una velocidad de cero. Este es un cambio de velocidad de 60 a cero. En este caso, de 16.67 metros sobre segundo a cero en una distancia. Entonces, cuando hay un cambio de velocidad, estamos hablando nuevamente de un movimiento que se llama movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Desde el segundo tema se vienen relacionando, ¿te fijas? Ajá. Entonces, ya que estamos entendiendo que está relacionado con ello, pues sabemos que con base en que es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, tenemos una ecuación. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Esta es una ecuación ya del movimiento rectilíneo, también que ya debes de conocer. Pues entonces, con base en esta ecuación, vamos viendo los valores que tenemos ya aquí. Velocidad final, ¿cuánto vale? 0. Cero, muy bien. Cero es igual, ¿cuánto vale la velocidad inicial? La acabamos de convertir. 16.10. Mm, 16.67. 67, exacto. Entonces, 16.67 metros sobre segundo y todo esto será al cuadrado por esta ecuación. Más 2 veces la aceleración que no la conocemos por la distancia. ¿Cuánto fue la distancia que recorrió el objeto hasta pararse? 25 metros. 25 metros. Muy bien. ¿Te fijas como en esta ecuación velocidad final es 0, velocidad inicial 16.67 que convertimos, 2, aceleración que no conocemos y la distancia que recorrió para pararse? Con esto, Ok. ojo, observa entonces que lo único que no conocemos es la aceleración. Pues de aquí va a salir la aceleración para poderla sustituir en esta ecuación y poder conocer, si queremos, la fuerza de fricción que la detiene o el coeficiente de fricción que detiene también el objeto. ¿Me explico? Cualquiera de las dos cosas ya podremos conocer.
Entonces vamos a sacar primero la aceleración. ¿Cómo saldría esto? Bueno, muy simple. Hagamos operaciones. 1667 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 1667. Al cuadrado. Espérame que no se me deje mi calculadora. Anda. ¿La tienes o no la tienes a la mano? Ya la perdí. Sí, cuando estoy acostada todavía. Ah, bueno. Fíjate, 16.67 al cuadrado son 277.78 metros al cuadrado sobre segundos cuadrados. Ojo, ¿eh? Metros sobre segundo al cuadrado estoy elevando al cuadrado. Más 25 por 2, 50 metros por la aceleración. ¿Hasta ahí soy claro? Sí. Muy bien. Esto que es positivo, vamos a empezar a despejar la aceleración. Esto que es positivo, ¿cómo pasa del otro lado? Negativo. Muy bien. Entonces voy colocando de este lado ya 50 metros por la aceleración es igual a menos 277.78 metros sobre segundo cuadrado. Estos dos que están multiplicando, este pasa dividiendo. Aceleración es igual a menos 277.78 metros cuadrados sobre segundos cuadrados entre 50 metros. ¿Soy claro ahí? Muy bien. Y esto nos da entonces, fíjate, este negativo continúa siendo negativo porque hay una aceleración negativa o desaceleración porque se frena. Es una motocicleta que se frena. ¿Te fijas? Por eso es negativo. 277.78 entre 50, pues nos queda menos 5.56. Ahora las unidades. Este metro cuadrado con este metro, uno se elimina con este. ¿Qué unidades nos quedaron? Segundo al cuadrado. Metros sobre segundos cuadrados. Porque este era metro cuadrado, ¿te fijas? Por eso te lo dije desde acá arriba. Era metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Metro cuadrado se elimina el metro cuadrado, se queda nada más metro y queda segundo cuadrado abajo. Entonces nuestra aceleración ya es menos 5.56 metros sobre segundo cuadrado. Pues ya tomamos esta aceleración para esta ecuación, para sacar la fuerza de fricción dinámica que lo hace que se detenga. La fuerza de fricción dinámica es igual a la masa, o en este caso, peso sobre gravedad, ya lo tenemos acá arriba, por la aceleración en X. Entonces, el peso son 1800 newtons sobre la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por la aceleración, que es menos 5.56 metros sobre segundo cuadrado, que acabamos de sacar. ¿Soy claro? Sí. Muy bien, ahora hagamos operaciones. 5.56 por 1800 entre 9.8, que es la gravedad. Y nos queda entonces una fuerza de fricción dinámica de 1020.41. Las unidades, metros sobre segundo cuadrado, se eliminan y la única unidad que nos queda es newtons. Obviamente este es negativo o se marca como negativo porque colocamos la fuerza de fricción dinámica que lo va deteniendo. ¿Me explico? Ahora,
Con esto conocemos la fuerza de fricción dinámica ya. Si queremos conocer el coeficiente que hace que se detenga, o sea, el coeficiente de rozamiento que hay, sabemos entonces ya que la fuerza de fricción dinámica es el coeficiente de fricción dinámico multiplicado por la normal. Pues entonces ya tenemos los dos valores, porque ya sabemos esta, que es la fuerza de fricción con este. Conocemos también la normal, porque la sacamos desde hace ratito. La normal es igual al peso, 1800. Pues entonces nada más es un despeje. Coeficiente de fricción dinámico es igual a la fuerza de fricción dinámica entre la normal o entre la resultante o la reacción. Entonces la fuerza de fricción es ya obviamente el coeficiente queda como un valor positivo simplemente, no negativo, 1020.41 newtons entre la normal, que son 1800 newtons. Entonces, esto entre 1800, o sea, 1020.41 entre 1800, coeficiente de fricción dinámico, nos vale 0.567. Vamos a dejar siempre los coeficientes de fricción, como son números muy pequeñitos, entre 3 y 4 dígitos. Y normal, perdón, y newton entre newton se eliminan y nos queda de esta manera. El coeficiente de fricción no lleva unidades, es adimensional, así se le llama. ¿Listo? ¿Quedó claro, Carla? Muy bien. Si te fijas, son dos problemitas bastante simples ya para resolver. Ya con coeficiente de fricción y obviamente con leyes de Newton. Les voy a dejar dos problemas para que ustedes intenten resolverlos porque son parte de los problemas que ya vienen y que ya están en la plataforma. Son estos precisamente con coeficiente de fricción. Entonces, el siguiente problema que les voy a dejar va de la siguiente manera. Déjame abrir una hojita en blanco, permíteme. Para dictarles el problema y que empiecen a trabajar con ello. Ok. El problema va de la siguiente manera. Nos dice lo siguiente. Se aplica una fuerza cuyo valor es de 120 newtons ¿120 minutos? Si un 120 newtons formando un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Sobre un bloque de 220 newtons punto y seguido. Si el bloque adquiere una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado, calcular el coeficiente de fricción dinámico. Si tú te fijas, el bloque ya tiene una fuerza, pero la fuerza va de manera oblicua, de 30 grados.
con una inclinación de 30 grados. Entonces, no se puede aplicar esta directamente. Tendremos que sacar su coeficiente o su componente en X y su componente en Y. Entonces, hay que sacar componente en X y componente Y de esta fuerza. Tiene un peso de 220 newtons, obviamente habrá una reacción que no va a ser la misma, no va a ser 220, porque aquí ya hay un coeficiente hacia arriba de esta fuerza en vertical. Entonces, la reacción del piso sobre el bloque no serán 220 ahora. ¿Te fijas? Ahí viene el problema. Sacar el coeficiente de esta fuerza, o sacar, no el coeficiente, sacar el componente de esta fuerza en sentido vertical, que será también una fuerza que se genera de este lado, que es la fuerza de fricción dinámica, y a partir de la fuerza de fricción dinámica, pues sacaremos el coeficiente de fricción dinámico. Son varios detalles. Ok, siguiente problema que les voy a dejar. Le voy a dar vuelta a la hoja para dejarlos listos aquí y en la siguiente revisarlo. Se me anda deshaciendo la libreta. Bueno. La siguiente es así, o el siguiente problema. Nos dice un bloque cuyo peso tiene un valor de 50 newtons. Al principio será muy fácil este problema. Se desliza sobre una tabla existiendo un coeficiente de fricción dinámico de 0.3. Calcular la magnitud de la fuerza que se debe aplicar al bloque para que se mueva con una velocidad constante. Ojo con eso. La magnitud de la fuerza. Ajá. Aplicar. La magnitud de la fuerza que se debe aplicar al bloque para que se mueva con una velocidad constante. Si, dos puntos, inciso A. Con una velocidad constante. Si, dos puntos, inciso A. Ajá. La tabla se encuentra sobre una superficie horizontal. Este es el inciso A. El inciso B será de la siguiente manera. El bloque está así. Inciso B. Si la tabla forma un ángulo de 30 grados con respecto al plano horizontal. Permíteme tantito, se me anda descargando. Ya. Fíjate bien el problema, ¿eh? Chécate. El inciso A está de forma horizontal, significará nada más que hay un peso hacia abajo y obviamente una reacción. ¿Te fijas? No hay más fuerzas en Y. En X nada más está la fuerza de fricción que hace que se detenga porque hay un coeficiente de fricción y obviamente que va tangencial a la superficie y esta fuerza que es la que se busca. Ese es el inciso A, es muy fácil y la velocidad es constante. Significa que la aceleración es nula. Cuando la velocidad no cambia, no existe aceleración.
¿Soy claro hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. En el inciso B es donde cambia el problema. En el inciso B hay un plano inclinado. El plano inclinado tiene 30 grados. Todo lo demás son los mismos valores, que se mueve a velocidad constante el objeto que se va hacia arriba. ¿Cuánto vale esa fuerza? Hay una fuerza de fricción también tangencial a la superficie. El coeficiente de fricción en la tabla son 0.3. Es exactamente igual. Nada más, el ángulo es el que cambia todo. Hasta ahí sería el problema. ¿Está claro hasta ahí entre los problemas que hay que trabajar para mañana? ¿Para mañana? Sí, claro. Ah, caray. Sí, Así es, profe. Carlita. Por eso mismo, ya estamos muy cerca del cierre del semestre, así que a darle con todo. Sí, profe. Muy bien, Carlita, entonces. ¿Dudas hasta ahí? No. Te pido de favor que saques tus dudas, las apuntes en tu libretita o lo que quieras, y mañana revisamos entonces esas dudas de una vez. ¿Ok? Muy bien, pues gracias por estar aquí, Carla. Muchas gracias. Gracias a todos los chicos, aunque no se levantaron, flojonazos. Nos vemos entonces el día de mañana, lunes, ya saben. Voy a ir deteniendo la grabación.